En el vasto tejido del recién reiniciado multiverso, donde todo era joven y puro, una fisura comenzó a formarse en el espacio-tiempo. No era natural. No formaba parte del proceso de reestructuración del cosmos. Era una grieta forzada por alguien cuya voluntad trascendía el tiempo mismo. De entre esa fisura, una sombra emergió, y poco a poco una figura comenzó a materializarse. Con su armadura reluciente y sus ojos fríos como el vacío del tiempo, Kang el Conquistador apareció. Pensaron que era el final, qué ingenuos. Kang observó a su alrededor el multiverso naciente, con una sonrisa calculadora en el rostro. Cada estrella recién formada, cada tierra aún frágil y sin historia, era como un lienzo en blanco para él. Un lienzo que podría moldear a su voluntad. Este no es un renacimiento. Es una oportunidad. Su voz resonaba como un eco que viajaba a través de siglos. Una oportunidad para gobernar desde el principio. Con un movimiento de su mano, una esfera holográfica de líneas temporales surgió frente a él. En ella, podía ver los múltiples universos renaciendo. Cada uno distinto. Cada uno perfecto en su vacío de conflicto. Kang frunció el ceño, disgustado. Demasiada paz, demasiado orden. Extendiendo su brazo, Kang tocó la esfera, y en ese instante, las líneas temporales comenzaron a fragmentarse una vez más. Aunque el multiverso era joven, Kang tenía la tecnología y el conocimiento para interferir incluso en su fase más temprana. No permitiría que el destino siguiera su curso natural. Para Kang, el tiempo siempre había sido una herramienta, y él, su maestro. Mientras Kang trabajaba, su gigantesca nave, la Ciudadela del Tiempo, comenzó a materializarse en el corazón del multiverso recién nacido. La estructura, vasta y ciclópea, se instaló entre las nuevas realidades como una fortaleza imposible de ignorar. Desde allí, Kang desplegaría su plan maestro, la conquista desde el origen. Si un multiverso renace, entonces renacerá a mi imagen. Kang comenzó a enviar versiones de sí mismo, variantes de otras líneas temporales, a diferentes tierras. Cada variante era un conquistador, un rey, o un guerrero, diseñado para infiltrarse y sembrar caos en las realidades jóvenes y vulnerables. Tierras que aún no tenían héroes, tierras sin defensores. Mientras tanto, el verdadero Kang permanecía en su trono dentro de la Ciudadela del Tiempo, contemplando los infinitos universos con un aire de satisfacción. Ningún dios, ningún héroe podrá detenerme esta vez. Ni siquiera el multiverso mismo. En una de las nuevas tierras recién formadas, la paz y la calma fueron interrumpidas por la llegada de una legión temporal. Pequeñas grietas se abrieron en el cielo, y de ellas descendieron máquinas avanzadas, soldados y líderes bajo la bandera de Kang. Los habitantes de este mundo apenas habían tenido tiempo de entender su propia existencia cuando ya eran invadidos. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros en cuestión de horas. Las máquinas de Kang eran imparables, perfectas y eficientes. Y el mundo, aún sin campeones, no tenía forma de resistir. Desde lo alto, Kang observaba este primer mundo caer. Uno menos, y muchos más por venir. Sin embargo, mientras Kang creía que su victoria era inevitable, algo comenzó a cambiar. Una pequeña vibración en el flujo del tiempo llamó su atención. Alguien estaba interfiriendo. Profesor Paradox, quien aún vagaba entre las líneas temporales nacientes, observó horrorizado el caos que Kang estaba desatando. Paradox no era un guerrero. No podía luchar contra Kang. Pero podía hacer algo más: reunir a los pocos seres que pudieran oponerse a él. Si las tierras vuelven a necesitar héroes, entonces los héroes deben ser llamados. Paradox comenzó a viajar entre las tierras, tocando las líneas temporales e invocando a aquellos con la voluntad de resistir. Eran pocos al principio, sombras de un pasado olvidado, pero suficientes para plantar la semilla de una nueva resistencia. Kang, desde su trono, sintió el cambio. Interferencia, otra vez. Su voz se tornó dura. ¿Quién se atreve? Sus ojos se tornaron hacia las tierras, que comenzaban a alzarse en armas, y por primera vez en mucho tiempo, Kang sintió que su conquista no sería tan sencilla. La nueva guerra por el nuevo multiverso, apenas comenzaba. En medio del caos generado por Kang el Conquistador, un espacio fuera del tiempo y del multiverso se materializó. Era una vasta extensión de vacío estrellado, donde la nada y el todo coexistían en un equilibrio imposible. Allí, en el centro, surgió una estructura colosal, un tablero de ajedrez cósmico. Las piezas no eran simples figuras, sino representaciones de realidades, seres y posibilidades. Una luz brillante emergió, y de ella apareció el profesor Paradox. Su túnica blanca ondeaba en el vacío como si una brisa temporal lo envolviera.
Con una sonrisa resignada y una expresión llena de preocupación, Paradox observó el tablero con atención. Si el multiverso es un juego, entonces hay que jugarlo. Con un chasquido de sus dedos, las piezas comenzaron a acomodarse. Algunas eran blancas y brillantes, representando a los héroes y realidades que aún resistían. Las otras eran oscuras y ominosas, cada una vinculada a Khan y su ejército temporal. Paradox habló, aunque nadie parecía estar allí para escucharlo. El multiverso no nació para ser esclavizado por el tiempo. Y si Khan quiere jugar a ser rey, entonces tendrá que enfrentar a las fuerzas que aún no conoce. En la ciudadela del tiempo, Khan percibió una alteración en el flujo temporal. Las líneas que había comenzado a moldear ahora vibraban, como si algo más grande estuviera interfiriendo. ¿Otra vez tú, Paradox?, gruñó, con una mezcla de furia y reconocimiento. Con un gesto, Khan proyectó una visión del espacio temporal. Allí, como un reflejo imposible, vio el tablero de ajedrez y al profesor Paradox en su centro. Las piezas brillaban intensamente, y Khan entendió en un instante lo que aquello significaba. Paradox estaba interviniendo directamente en las realidades nacientes. Juegas con fuerzas que no comprendes, viajero. La voz de Khan resonó en el vacío. Yo soy el maestro del tiempo. Tu juego no cambiará nada. Paradox, sin inmutarse, sonrió levemente, ajustándose sus guantes. Oh, querido Khan, no subestimes el caos del destino ni la voluntad de aquellos a quienes ignoras. Si este es un juego de ajedrez, entonces yo solo soy el árbitro. Pero los héroes, ellos son las piezas que no puedes prever. El tablero comenzó a moverse. Las piezas blancas brillaron y, en distintas realidades, se sintieron los efectos. 1. Tierra 1, Marvel X Sonic X The Voice. En las ruinas de la batalla, Sonic, todavía recuperándose de su combate anterior, sintió una voz en su mente. Paradox le hablaba directamente. El tiempo ha comenzado su juego. Corre, erizo, corre como nunca lo has hecho antes. En un instante, Sonic desapareció en un relámpago dorado, dejando a los héroes restantes atónitos. Su misión era clara: convertirse en el primer movimiento en contra de Khan. 2. Tierra 2, Invencible X Justice League. Mientras Mark Grayson, Invencible, ayudaba a reconstruir los restos de su mundo, un portal luminoso se abrió frente a él. Del otro lado, Paradox extendió una mano. Héroe de 1000 batallas, tu fuerza es necesaria para el equilibrio del multiverso. Sin comprender del todo, Mark atravesó el portal, desapareciendo en un destello de luz azul. 3. Realidad alternativa, destrucción de los héroes. En otra tierra devastada por Khan, los últimos héroes y defensores caían uno tras otro. Cuando todo parecía perdido, una pieza blanca cayó sobre el tablero. Un aura brillante iluminó el cielo oscuro y una figura surgió entre las sombras. Gogeta, en su forma Super Saiyan Blue. No importa cuántas veces destruyas todo, siempre nos levantaremos. Su voz retumbó, mientras se preparaba para enfrentarse a las legiones temporales. En la ciudadela del tiempo, Khan observó estos movimientos con una mirada fría y calculadora. ¿Crees que enviar piezas dispersas cambiará algo? Todo sigue bajo mi control. Con un gesto de su mano, Khan activó un mecanismo en su trono. Una legión infinita de variantes de Khan comenzó a desplegarse por el multiverso, cada uno con la misión de interceptar y eliminar las piezas blancas antes de que pudieran reagruparse. Paradox, desde el tablero cósmico, observó el movimiento de su oponente. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Y ahora comienza el verdadero desafío, pero aún hay esperanza. Con un susurro, hizo caer una pieza central, Satoru Gojo. En una realidad inestable, Gojo Satoru apareció repentinamente en medio de un campo de batalla destrozado. Frente a él, varias variantes de Khan avanzaban, confiadas en su victoria. Gojo sonrió de forma arrogante, activando su técnica al instante. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse mientras un aura inmensa lo envolvía. ¿Cuántos de ustedes vienen? Da igual. Ninguno podrá tocarme. Con un gesto, Gojo desató su técnica máxima, Mukyoku Mugen, infinito absoluto. El espacio-tiempo colapsó a su alrededor, convirtiéndose en una prisión mortal para cualquier ser que osara acercarse. Mientras las piezas seguían moviéndose, Paradox levantó la mirada hacia el vacío. Héroes del multiverso, no permitan que Khan tome el tablero. El destino aún no ha sido escrito.
lluvia caía en torrentes sobre la ciudad destruida, una metrópolis antaño llena de vida, ahora reducida a escombros y silencio. Los relámpagos iluminaban el cielo, revelando las ruinas y los cuerpos inertes que decoraban el suelo. En medio de ese paisaje desolador, una figura solitaria yacía de rodillas, jadeando y cubriéndose el pecho con una mano temblorosa. Su cabello negro, mojado y ensangrentado, colgaba sobre su rostro. Sus ojos oscuros reflejaban tanto dolor como determinación. Era Gohan, el hijo de Goku, el último guerrero Z de su tiempo. El peso de las muertes de sus amigos y familia lo aplastaba, pero aún así se levantaba una y otra vez. Frente a él, los androides, números 17 y 18, observaban con sonrisas burlonas. Ambos se mantenían en pie, sin un solo rasguño, disfrutando del sufrimiento de Gohan como si fuera un espectáculo. ¿Eso es todo lo que tienes?, se burló el androide 17, cruzando los brazos sobre su pecho. Pensé que los guerreros Z eran más fuertes. Gohan se tambaleó al ponerse de pie. Su brazo izquierdo colgaba inerte, roto por el último ataque de 17, y un corte profundo surcaba su mejilla, mezclando sangre con la lluvia. Su ki estaba débil, casi agotado, pero sus ojos brillaban con una furia inquebrantable. Todavía, no he terminado, murmuró Gohan entre dientes apretados, esforzándose por mantener la compostura. Su voz era apenas audible, ahogada por el rugido de la tormenta. El androide 18 rió, su voz cristalina cortando el aire como un cuchillo. Oh, por favor, Gohan. Ya no eres más que un cachorro herido. ¿Cuánto más piensas resistir antes de que finalmente aceptes tu destino? Gohan cerró los ojos por un breve segundo, recordando a su padre, a su madre, a Piccolo, y a todos los demás que habían caído ante los androides. Recordó también a Trunks, su joven aprendiz, que confiaba en él como la última esperanza de la Tierra. En ese momento, supo que no podía darse por vencido, no mientras hubiera una sola posibilidad de proteger a los inocentes que quedaban. Esto es por todos, gritó Gohan, reuniendo el último resto de su energía. Su aura dorada brilló con intensidad, una explosión de luz en medio de la oscuridad. El sonido de su ki resonó como un trueno, desgarrando la tormenta. Con un rugido de batalla, Gohan se lanzó hacia adelante, desafiando el dolor y la fatiga. Se movía más rápido de lo que los androides esperaban, sorprendiéndolos por un breve instante. Logró conectar un golpe en la cara de 17, enviándolo hacia atrás, antes de girar y enfrentar a 18. Lanzó una ráfaga de golpes y patadas, empujando a 18 hacia la defensiva. Pero la diferencia de poder era abrumadora. Apenas habían pasado unos segundos cuando 17 se recuperó, lanzándose hacia Gohan y derribándolo con una patada brutal en la espalda. Gohan se estrelló contra el suelo, escupiendo sangre, su energía finalmente agotada. Fin del juego, declaró 18, levantando una mano hacia Gohan, lista para disparar el rayo de energía que acabaría con él. El rayo salió disparado, una explosión de luz que iluminó la escena. Gohan cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero en ese último instante, un destello de luz cruzó su mente. Vio a Trunks, a su lado, pequeño e indefenso. Sintió el peso de su responsabilidad, la promesa que había hecho de protegerlo a toda costa. De alguna manera, más allá de su límite, su cuerpo se movió solo. Se lanzó hacia un lado, esquivando por un pelo el ataque mortal de 18. Gohan se levantó, tambaleándose, mirando a los androides con ojos resueltos. No podía morir, no ahora. Tenía que luchar, por Trunks, por la Tierra, por todos. ¿Aún puedes levantarte?, preguntó 17, esta vez con un tono de admiración, aunque envuelto en burla. Debo admitir que tienes agallas. Pero en ese momento, antes de que pudieran reaccionar, una explosión masiva se escuchó a lo lejos, en el horizonte. Los tres combatientes giraron la cabeza, sorprendidos. Una enorme columna de luz púrpura se levantaba en la distancia, una fuerza inmensa que sacudía la misma tierra bajo sus pies. Gohan sintió una esperanza nueva, extraña. ¿Podría ser que alguien más fuerte que él estuviera luchando por salvar este mundo? ¿Podría ser que hubiera una oportunidad de sobrevivir? Pero no, sabía que no debía soñar despierto. Los androides habían destruido toda esperanza. Todo lo que podía hacer ahora era sobrevivir, mantener vivo el legado de los guerreros Z, y proteger a Trunks a toda costa. Los androides miraron a Gohan, sus expresiones endurecidas. Ya no había risas. Entendían que, aunque el guerrero Z estaba agotado, todavía era una amenaza. Y no permitirían que nadie interfiriera en su diversión.
Volveremos a jugar otro día, Gohan, dijo 17, sus palabras resonando con una promesa siniestra. Luego, con un movimiento rápido, ambos androides desaparecieron en un destello de velocidad. Gohan se quedó allí, de pie bajo la lluvia, temblando de dolor y cansancio. Pero todavía estaba vivo. Y mientras estuviera vivo, habría esperanza para el futuro. Se giró hacia el lugar donde sabía que Trunks estaba escondido, observándolo desde la distancia. Tenía que prepararlo, tenía que hacer que fuera más fuerte. Si Gohan caía, Trunks sería la última esperanza de la Tierra. Con un último esfuerzo, Gohan se dejó caer al suelo, permitiendo que la oscuridad se apoderara de él. Sus heridas sanarían, su cuerpo se recuperaría. Y cuando lo hiciera, seguiría luchando. Porque Gohan no conocía la palabra rendición. Un tenue rayo de luz se filtró por la ventana rota de un edificio en ruinas, iluminando el interior polvoriento. Entre las sombras, un niño de cabello púrpura claro observaba en silencio, su expresión seria y preocupada. Trunks, apenas un adolescente, mantenía sus ojos fijos en la figura inconsciente de Gohan, tendido en un catre improvisado. Las heridas de Gohan estaban envueltas en vendas, y su respiración era débil pero constante. La tormenta había cesado hace unas horas, dejando tras de sí un aire cargado de humedad y silencio. Trunks, con una toalla húmeda en la mano, se acercó a su maestro y amigo, limpiando con cuidado el sudor de su frente. Sabía que Gohan había arriesgado su vida una vez más para protegerlo, enfrentándose solo a los androides. El joven Saiyajin sentía una mezcla de impotencia y admiración. Quería ser fuerte, quería luchar junto a Gohan y acabar con los androides de una vez por todas, pero cada vez que intentaba intervenir, se daba cuenta de que no era lo suficientemente fuerte. Trunks cerró los ojos, apretando los puños. Tengo que mejorar. No puedo dejar que Gohan siga haciendo todo el trabajo, pensó con determinación. Su entrenamiento hasta ahora había sido intenso, pero aún estaba lejos de alcanzar el nivel de Gohan. De repente, un gemido suave interrumpió sus pensamientos. Gohan estaba despertando. Trunks dejó la toalla y se arrodilló a su lado. «Gohan, ¿estás bien?», preguntó Trunks con ansiedad. Gohan abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz. Un dolor sordo recorría su cuerpo, pero estaba vivo. Al ver la cara preocupada de Trunks, Gohan sonrió débilmente. «He tenido mejores días», respondió con voz ronca, intentando aliviar la tensión que sentía en Trunks. «Pero estaré bien, solo necesito descansar un poco». Trunks asintió, aunque su preocupación no disminuyó. Sabía que Gohan siempre intentaba mostrar una imagen de fuerza para no preocuparlo, pero también sabía que las batallas contra los androides estaban cobrando un precio cada vez más alto en su mentor. «Gohan, yo quiero ser más fuerte, quiero luchar contigo, no quiero que sigas enfrentándote a los androides solo. Si no hago algo, te perderé también», dijo Trunks con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Gohan suspiró, mirando al joven con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que Trunks tenía razón. No podía seguir protegiéndolo para siempre, y algún día, Trunks tendría que enfrentar esa realidad. Pero el miedo de perderlo, como había perdido a todos los demás, lo paralizaba. No podía imaginar un mundo en el que Trunks también cayera a manos de los androides. «Trunks, te entrenaré. Te haré más fuerte, eso te lo prometo», dijo Gohan con seriedad. «Pero debes ser paciente. Aún no estás listo para enfrentarte a ellos. Tenemos que ser inteligentes. Cada batalla, cada entrenamiento, debe llevarnos a un objetivo. No podemos permitirnos errores». Trunks asintió, su expresión decidida. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para estar a la altura. Si Gohan estaba dispuesto a entrenarlo más duramente, él lo aceptaría. Sabía que el tiempo corría en su contra y que cada día los androides se fortalecían más. No podían permitirse más derrotas. Días después, en un valle oculto entre las montañas, Gohan y Trunks estaban de pie uno frente al otro, en un claro rodeado de árboles quemados y rocas destrozadas. El paisaje desolado era testigo de la destrucción causada por los androides, pero también servía como el campo de entrenamiento perfecto, lejos de las ciudades y del peligro inmediato. Gohan, aún con el brazo izquierdo en un cabestrillo, se preparó para iniciar el entrenamiento. Había ideado un régimen intensivo para Trunks, basado en los mismos métodos que su padre y Piccolo habían usado con él en su juventud. Si Trunks iba a tener alguna oportunidad contra los androides, tendría que despertar todo su potencial Saiyajin.
Hoy nos enfocaremos en mejorar tu velocidad y reflejos, explicó Gohan, arrojando varias cápsulas al aire, las cuales explotaron en una lluvia de robots de entrenamiento. Estos drones están programados para atacarte a alta velocidad. No subestimes su poder, Trunks. Cada vez que te toquen, aumentaré la dificultad. Trunks asintió, adoptando una postura de combate. Los drones zumbaban en el aire, sus ojos brillando con luz roja mientras se preparaban para atacar. En un abrir y cerrar de ojos, los drones se lanzaron hacia Trunks, disparando rayos de energía y lanzando golpes rápidos. Trunks esquivó el primer ataque, apenas sintiendo el calor del rayo de energía que rozó su mejilla. Con un giro rápido, lanzó una patada, destruyendo uno de los drones, pero otros dos se abalanzaron sobre él. Gohan observaba, analizando cada movimiento de Trunks. Veía potencial en cada golpe, en cada esquiva, pero también notaba las debilidades, las dudas que frenaban al joven Saiyajin. Sabía que la clave para despertar su verdadero poder estaba en llevarlo al límite, en hacerlo enfrentar sus miedos. No pienses, actúa. Gritó Gohan, lanzándose él mismo al combate, a pesar de su brazo herido. Atacó a Trunks con una serie de movimientos rápidos y precisos, forzándolo a reaccionar más rápido, a adaptarse a cada nuevo ataque. El entrenamiento continuó durante horas, hasta que el sol se puso en el horizonte y la noche cubrió el valle. Trunks estaba agotado, su cuerpo cubierto de sudor y moretones, pero una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Sabía que estaba mejorando, que cada día lo acercaba más a su objetivo. Podía sentir la diferencia, la conexión más profunda con su propio poder. Gohan, también cansado, sonrió mientras observaba a Trunks recuperar el aliento. A pesar de todo, sentía una esperanza renovada. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de cambiar su destino. Pero aún tenían mucho camino por recorrer, y los androides no les darían tregua. Pero de un momento a otro, un estruendo distante rompió el silencio de la noche. Ambos, Gohan y Trunks, se tensaron al instante, girando sus cabezas hacia el origen del sonido. Una explosión había iluminado el horizonte, señalando otra ciudad en llamas, otra masacre en progreso. Los androides estaban atacando de nuevo. Gohan miró a Trunks, viendo la rabia en sus ojos jóvenes. Sabía que quería ir, que quería luchar y proteger a los inocentes. Pero también sabía que no estaba listo. «Quiero ir contigo, Gohan», dijo Trunks con firmeza, su voz cargada de desesperación y deseo de justicia. Gohan negó con la cabeza, poniendo una mano en el hombro de Trunks. «No esta vez, Trunks. Aún no», respondió Gohan con suavidad, pero con firmeza. «Tienes que confiar en mí. Si vamos ahora, ambos moriremos. Debemos ser pacientes, debemos ser más fuertes. Tu momento llegará, te lo prometo». Trunks apretó los dientes, las lágrimas luchando por salir de sus ojos, pero asintió. Gohan tenía razón. Todavía no era lo suficientemente fuerte. Pero un día lo sería, y cuando ese día llegara, cambiaría el curso de la historia. Gohan miró la ciudad en llamas a lo lejos, su resolución endureciéndose una vez más. No podía permitirse fallar, no esta vez. Volvería, lucharía, y sobreviviría. Porque en ese futuro desolado, él era la última esperanza. Con un último vistazo a Trunks, Gohan despegó hacia el cielo, una silueta solitaria en la noche, moviéndose hacia el horizonte donde las sombras de los androides aguardaban. Cada batalla era una nueva oportunidad, cada sacrificio un paso hacia un mañana diferente. Y mientras quedara un resquicio de luz, Gohan no dejaría de luchar. El laboratorio de Bulma, en medio de la fortaleza oculta, era uno de los pocos lugares en la Tierra que aún se mantenía relativamente intacto. El edificio subterráneo estaba lleno de máquinas zumbantes, pantallas iluminadas con datos y planos que se extendían por las paredes. En medio de ese caos organizado, Bulma trabajaba incansablemente. Sus manos se movían con destreza mientras ajustaba las piezas de un dispositivo complejo que brillaba con una tenue luz azul. Era la máquina del tiempo, su proyecto más ambicioso, y tal vez la única esperanza de cambiar el futuro. De repente, el sonido de una puerta deslizándose rompió el zumbido constante de las máquinas. Bulma levantó la vista, su corazón acelerándose. Gohan estaba allí, en la entrada, empapado de sudor y cubierto de polvo, su expresión era seria, llena de preocupación y cansancio. «Gohan», Bulma dejó caer las herramientas y se apresuró a su lado. «¿Qué pasó? ¿Estás herido? ¿Y Trunks? ¿Dónde está?»,
Gohan negó con la cabeza, tratando de calmarla. Estoy bien, y Trunks también. Dijo, su voz tranquila, aunque había un peso en ella que Bulma no pudo ignorar. Está entrenando en el refugio, a salvo por ahora. Bulma respiró aliviada, pero la tensión no desapareció del todo. Sabía que cada vez que Gohan salía a pelear contra los androides, se arriesgaba más de lo que admitía. Lo había visto regresar una y otra vez al borde de la muerte, y cada vez le costaba más recuperarse. Gohan, no puedes seguir haciendo esto solo, comenzó Bulma, pero Gohan la interrumpió suavemente, poniéndole una mano en el hombro. Lo sé, Bulma. Y no estoy solo. Tengo a Trunks, y estoy haciendo todo lo posible para que sea más fuerte. Gohan suspiró, apartando la mirada por un momento antes de enfrentarse de nuevo a ella. Pero necesitamos otra opción. Una que no implique que sigamos luchando hasta morir. Bulma sintió un nudo en la garganta. Ella sabía lo que Gohan iba a decir. Habían discutido esta posibilidad antes, muchas veces, pero siempre con la vaga esperanza de que encontrarían una solución en su tiempo. Ahora, sin embargo, estaba claro que se estaban quedando sin tiempo. La máquina del tiempo, dijo Gohan finalmente, su voz firme. ¿Está lista? ¿Funciona? Bulma asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas de frustración y desesperación. Sí, funciona. Admitió, caminando hacia el dispositivo que había estado trabajando. La máquina del tiempo tenía la forma de una cápsula grande, con paneles de control brillantes y luces intermitentes. Pero Gohan, esto es arriesgado. No podemos predecir cómo cambiará el pasado y si realmente podremos detener a los androides antes de que todo esto ocurra. Gohan la observó en silencio por un momento. Entendía sus dudas y temores, pero también sabía que no tenían muchas opciones. Había llegado a un punto en que la única forma de salvar su mundo era cambiar el pasado, evitar que los androides fueran creados o advertir a los guerreros Z antes de tiempo. Bulma, no podemos seguir así. Cada día que pasa, más inocentes mueren, más ciudades son destruidas. Gohan hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Tú has hecho todo lo que has podido aquí, y estoy agradecido. Pero ahora es mi turno de hacer algo más. Si puedo advertir a mi padre, a los otros guerreros Z, tal vez podamos prevenir todo esto. Bulma se secó una lágrima de la mejilla y asintió. Sabía que Gohan tenía razón. La destrucción que había visto, la muerte de sus amigos y seres queridos, no podía continuar. Tenían que hacer algo, y si eso significaba arriesgarse a cambiar la línea de tiempo, entonces estaba dispuesta a intentarlo. Bien, Gohan. Dijo, tomando una bocanada de aire para calmar sus nervios. Te ayudaré. La máquina está lista para usar. Solo necesitamos ajustar las coordenadas para llevarte a un punto antes de que los androides aparecieran. Gohan sintió un alivio momentáneo, pero también una nueva ola de responsabilidad. Ir al pasado significaba no solo una oportunidad de salvar a sus seres queridos, sino también cargar con la esperanza de todos aquellos que ya habían muerto. Tendría que ser preciso, inteligente, y asegurarse de no cometer errores. Gracias, Bulma. Dijo con sinceridad. Prometo que haré todo lo posible para arreglar esto. Bulma esbozó una sonrisa cansada, llena de tristeza y determinación. Lo sé, Gohan. Confío en ti. Y confío en que mi Trunks será el futuro que siempre soñé. Gohan asintió. Trunks era su motivo, su razón para seguir luchando. Todo lo que hacía era para asegurar un futuro mejor para él y para todos aquellos que vendrían después. Mientras Bulma comenzaba a ajustar la máquina del tiempo, Gohan no pudo evitar recordar la última conversación que tuvo con su padre, Goku, antes de que los androides aparecieran y el caos comenzara. Gohan, siempre recuerda ser valiente y proteger a los que amas, pase lo que pase, había dicho Goku, con su característica sonrisa despreocupada. Ahora, Gohan se aferraba a esas palabras como un ancla, una luz en la oscuridad. Sabía que no podía fallar. No esta vez. Bulma terminó de ajustar los controles de la máquina del tiempo y se volvió hacia Gohan. La habitación estaba llena de tensión y expectativa. Trunks había llegado, observando en silencio desde una esquina, sus ojos reflejaban tanto miedo como esperanza. «¿Está lista?», dijo Bulma finalmente, su voz temblando ligeramente. «He configurado las coordenadas para llevarte al año en que los androides fueron creados, antes de su activación. Tienes que encontrarte con los guerreros Z y advertirles sobre lo que va a suceder». Gohan asintió, avanzando hacia la máquina del tiempo. Se detuvo un momento frente a Trunks, poniendo una mano en su hombro. «Trunks, escucha.
Si todo sale bien, nunca recordarás este futuro. Gohan se agachó para mirarlo a los ojos. Pero si algo sale mal, quiero que sigas entrenando. No te rindas nunca. Eres la esperanza de este mundo. Trunks asintió, apretando los labios para contener las lágrimas. No fallarás, Gohan. Sé que puedes hacerlo. Dijo con una voz firme. Gohan sonrió, luego subió a la máquina del tiempo. Mientras la cabina se cerraba a su alrededor, hizo un gesto de despedida hacia Bulma y Trunks. Nos vemos en un futuro mejor. Dijo Gohan, antes de que la máquina del tiempo comenzara a brillar y el sonido de la energía llenara la sala. En un destello de luz, Gohan desapareció, viajando a través del tiempo, hacia un pasado donde todo podría cambiar. Bulma y Trunks se quedaron observando el lugar donde la máquina había estado, el corazón lleno de esperanza y temor. La máquina del tiempo aterrizó suavemente en medio de un campo verde, bajo un cielo despejado. Gohan salió de la cápsula, mirando a su alrededor. La paz del paisaje contrastaba fuertemente con la destrucción de su tiempo. Era un mundo vivo, vibrante. Sabía que no podía permitirse fallar. A lo lejos, podía sentir el ki de su padre, entrenando con Piccolo. Un sentimiento de nostalgia y urgencia lo invadió. No había tiempo que perder. Tomó una profunda bocanada de aire y voló hacia ellos. Cada segundo contaba. Cada decisión podría cambiar el destino de todos. Gohan, el último guerrero del futuro, estaba decidido a salvar el pasado y asegurar un futuro mejor para todos. El tablero cósmico brilló con una intensidad cegadora mientras el profesor Paradox se levantaba de su posición central. Los movimientos previos habían alterado el equilibrio del multiverso, pero Khan seguía ganando terreno. Cada jugada de los héroes, cada sacrificio, parecía una gota en el océano infinito del poder temporal del conquistador. Paradox respiró hondo. Su mente procesaba miles de líneas temporales simultáneamente, buscando un hilo olvidado, un campeón oculto, alguien que pudiera inclinar la balanza. Finalmente, lo encontró, una línea fracturada, relegada al olvido, pero con un guerrero cuya voluntad había sido templada por la tragedia. Es hora de jugar mi última pieza, por ahora. Con un movimiento de su bastón, el tiempo se desgarró, abriendo un portal hacia una realidad sombría, la línea temporal de Gohan del futuro. Paradox apareció en una tierra donde había ido el hijo de Son Goku, donde este último estaba recorriendo algunos terrenos. Las ciudades eran ruinas, los campos estaban marchitos, y el cielo era un constante recordatorio de las catástrofes que habían ocurrido. Aquí, los androides 17 y 18 reinaban como señores de la destrucción, mientras que los guerreros Z se ocupaban de no morir, incluyendo a Goku. Los pocos sobrevivientes vivían escondidos, esperando un milagro que nunca llegaba. Cerca de un lago oscuro, un guerrero solitario entrenaba en silencio. Gohan, con su brazo izquierdo mutilado, lanzaba una ráfaga de golpes y patadas al aire, perfeccionando cada movimiento como si su vida dependiera de ello. Su mirada estaba cargada de determinación, pero también de un cansancio abrumador. El peso de ser el último defensor de la humanidad lo había marcado profundamente. Paradox apareció detrás de él en completo silencio, pero Gohan lo detectó al instante. Sin dudarlo, el guerrero giró, lanzando un poderoso Masenko en su dirección. Paradox simplemente levantó una mano, y el ataque se desvió como si hubiera golpeado un muro invisible. Tranquilo, Son Gohan. No estoy aquí para luchar contigo. Gohan frunció el ceño, manteniendo su guardia alta. ¿Quién eres y qué quieres? Si vienes a atacar, hazlo rápido. No tengo tiempo para perder. Paradox inclinó ligeramente la cabeza, una mezcla de tristeza y admiración en su rostro. Soy el profesor Paradox, un viajero del tiempo. Y no vengo a atacarte, sino a ofrecerte una oportunidad, una manera de salvar no solo este mundo, sino todas las realidades que están en peligro. Gohan lo miró con incredulidad. Había escuchado muchas promesas vacías antes, pero algo en la presencia de Paradox le hizo dudar. ¿Qué estás diciendo? Mi mundo ya está perdido. Todo lo que puedo hacer es resistir hasta el final. Paradox dio un paso hacia él, su voz más firme. Es cierto que este mundo ha sido devastado, pero no es el único en juego. Hay un conquistador que está destruyendo el multiverso entero.
Si no hacemos algo, todas las líneas temporales, todas las realidades, serán borradas. Y tú, Gohan, tienes el potencial para ser una pieza clave en esta lucha. Gohan permaneció en silencio, evaluando sus palabras. Finalmente, habló. ¿Y qué pasa con esta línea temporal? Si me voy, ¿quién protegerá a los pocos que quedan? Paradox extendió una mano, mostrando una esfera de luz que contenía imágenes del futuro cercano. En ella, Gohan vio su muerte a manos de los androides. Su sacrificio, aunque heroico, no lograría salvar a nadie. Si te quedas, este mundo se perderá de todas formas. Pero si vienes conmigo, no solo tendrás una oportunidad de salvar innumerables vidas, sino que también podrás honrar el legado de los que cayeron antes que tú. Gohan cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Había perdido a su maestro, su madre, sus amigos. Había fallado en proteger a la Tierra, y ahora tenía la oportunidad de hacer algo que realmente importara. Finalmente, asintió. Está bien, iré contigo. Pero si esto es algún tipo de truco, no dudaré en destruirte. Paradox sonrió, sabiendo que había ganado una pieza clave en su ajedrez cósmico. Sabía que aceptarías, joven guerrero. Ahora, prepárate, el juego está lejos de terminar. Con un movimiento de su bastón, un portal brillante se abrió, y ambos desaparecieron en el vacío temporal, dejando atrás la Tierra distópica. Cuando Gohan apareció junto a Paradox en el tablero cósmico, sintió el peso de las miles de realidades que colapsaban. Frente a él estaban los héroes supervivientes, algunos conocidos y otros completamente ajenos a su realidad. Thor, Satoru Gojo, Gogeta, Invencible, Sonic, y muchos más. Todos alzaron la mirada hacia el recién llegado. Paradox se dirigió al grupo. He traído a un guerrero cuyo espíritu ha sido templado por la tragedia. Héroes del multiverso, les presento a Son Gohan del futuro. Gohan dio un paso adelante, con su única mano cerrada en un puño. No sé quiénes son, pero si están luchando contra el caos, pueden contar conmigo. No permitiré que nadie más sufra lo que yo sufrí. La batalla cósmica estaba a punto de entrar en una nueva fase, y con Gohan en el tablero, Paradox tenía una pieza que podía cambiar el destino del multiverso.